Muy buenas noches al auditorio, sin embargo al aire, soy Ilse García. Esta noche no me acompaña Dulce Olvera porque se está tomando unas muy merecidas vacaciones, pero le doy la más cordial bienvenida aquí a Sin embargo Semanal, este resumen que todos los viernes le preparamos con mucho gusto mi compañera Dulce y yo. Y bueno, esta semana es el resumen del 10 al 14 de octubre, una semana también con mucha información, y pues le agradezco mucho que se esté quedando aquí con nosotros después de los periodistas, y sin más vamos a una breve pausa para empezar con este resumen. Y bueno, vamos a empezar con la información del lunes 10 de octubre y aquí le vamos a presentar los adelantos de las tres partes de la entrevista, de esta amplia entrevista que los periodistas sostuvieron con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Si usted se la perdió, ya están las tres partes completas en el canal de Sin embargo al aire, las tres son muy buenas, y el día lunes justo le presentamos la primera parte donde el ministro presidente revela que la oposición y su comentocracia pretendieron chantajearlo para subordinar al Poder Judicial a sus intereses políticos, pero al no ceder le fabricaron la mentira de que es sumiso al presidente López Obrador. Eso fue lo que dijo en esa primera parte. También, bueno, esta entrevista se llevó a cabo en el Salón Presidentes de la Suprema Corte, donde pues se estaba estrenando ese espacio. También tuvimos la oportunidad de grabar en ese espacio que se estaba estrenando después de una remodelación. Bueno, ahí los periodistas conversaron con el presidente de la Suprema Corte sobre este tema, sobre la oposición. Arturo Saldívar afirmó lo siguiente: lo que ellos buscaban era generar que el Poder Judicial, que en el Poder Judicial una oposición ganar en tribunales y en la Corte lo que perdieron en las urnas. No nos prestamos a ello, no jugamos a ese papel, ni lo vamos a jugar, al menos en mi presidencia. Eso fue lo que dijo el ministro Saldívar, y aquí le vamos a presentar este adelanto de la parte 1 de esta entrevista. Creo que la polarización que se está viviendo en México no es algo exclusivo de nuestro país. La estamos viendo en muchos países del mundo. Lamentablemente hay mucho radicalismo, mucho fanatismo y muy poca oportunidad de conciliar, sobre todo en temas ideológicos. Pero el caso de México es particularmente especial, porque me parece que hemos llegado a esta polarización derivado de una muy importante y profunda transformación política. De alguna manera, más allá de las simpatías o convicciones que cada persona pueda tener, creo que es innegable que el triunfo del presidente López Obrador implicó un cambio profundo en la élite política de nuestro país, una modificación en la manera como se llevaban las relaciones entre los medios de comunicación, los empresarios y los partidos políticos con el partido mayoritario, de jueces, juezas, tribunales colegiados y la propia Corte contrarios al gobierno. No solo eso, en ninguna etapa se habían generado tantas sentencias en contra de un gobierno como ahora. Y eso demuestra la independencia del Poder Judicial. Se podrá estar a favor o en contra de cómo han resuelto los jueces o las juezas, pero lo cierto es que lo han hecho y lo siguen haciendo con independencia, incluyendo la propia Suprema Corte. Algunas de estas críticas se derivan de que parte de estos grupos quisieron utilizar a la Corte y en particular utilizarme a mí como un opositor del gobierno. Cuando no cedí a esta especie de chantajes a través de publicaciones, de tweets, de entrevistas o comentarios en medios de comunicación, entonces empezaron a mentir, a decir que el presidente de la Corte tenía guardado en un cajón los asuntos más importantes al gobierno. Esto es absolutamente falso. Se han resuelto un número muy importante de asuntos.
Bueno, si usted por alguna razón no ha visto esta primera parte de la entrevista del ministro con el ministro Saldívar, búsquela en el canal de YouTube de Sin embargo al aire, ahí ya están las 3 partes. El día lunes también tuvimos una entrevista en Los Periodistas muy interesante, porque fue también muy exclusiva, ya que la ahora ex titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, quien renunció a ese cargo la semana pasada, pues dio una entrevista aquí con Álvaro Delgado en Los Periodistas. En esta entrevista, Tatiana Cloutier aseguró que al interior del movimiento de la Cuarta Transformación y en torno al presidente López Obrador existe mucho ruido que no permite escuchar a quienes tienen algo diferente que decir. Y bueno, la extitular de Economía también habló de un posible conflicto al interior de Morena y por querer meterse la pata por el afán de conseguir la candidatura de ese partido rumbo a 2024. De esto y más habló Tatiana Cloutier, también dijo y confirma que no hay ruptura con el presidente, eso también lo deja muy claro. Vamos a ver un pequeño fragmento de esta entrevista y volvemos. En la conversación que Alejandro Páez Varela y tu servidor tuvimos contigo para el libro La disputa por México, tú efectivamente, como parte del proyecto de la Cuarta Transformación, hablabas de las características de este proyecto y del antagónico, por supuesto, pero advertías también que aunque el proyecto del presidente López Obrador y Morena en específico eran herencia de él a los mexicanos, este proyecto podría descarrilarse. Quisieras en este contexto ya desde fuera del gobierno advertir efectivamente algo adicional a lo que en su momento para el libro dijiste. Si me permite, Álvaro, platico un poco porque creo que vale la pena recalcar algunas cosas. Sí, Primero lo dijimos en ese momento, hablábamos del proyecto del presidente López Obrador. Yo decía que uno de los grandes ejes centrales que ha sido uno de los pilares fundamentales ha tenido que ser con la reforma al Cuarto Constitucional, en donde la modificación al Cuarto Constitucional convierte en derechos el tema de adultos mayores, de jóvenes en términos de becas, de niños y niñas con discapacidad. Creo que eso es un pilar fundamental que fortalece de alguna manera la Cuarta Transformación de la que habla el presidente y que va enarbolada de Sembrando Vida y otros proyectos donde dice el no dejar a nadie atrás, cómo tirar este lazo para que nadie se quede atrás. Y cuando hablamos del antagónico, también lo decía en ese momento, en el antagónico no veo qué hay, y no me quiero adelantar porque me tocará con ustedes presentar el libro o estar en la Feria del Libro aquí, y si me voy un poco al antagónico, creo que solamente hay una propuesta, porque las demás no les veo cara y ya la platicaremos ese día. Sin embargo, voy a hablar de la parte del descarrilamiento. Eso es lo que preocupa, que en el afán del en el afán de lograr ser el candidato, la candidata, se metan la pata y se golpeen de tal manera que inclusive nos pateen a quienes venimos a los lados y estén creando cosas para poder crear un choque de tal magnitud donde A, B, C o D salga triunfante. ¿Qué me refiero con esto? ¿Sí? Esto es parte de lo delicado cuando a río revuelto, como dice el dicho tan tradicional, ganancia de pescadores. Y esto es lo que yo advierto y creo que hay que cuidar. Lo decía, no me acuerdo quién el otro día, Epigmenio Ibarra decía lo importante que sería, comentaba el miércoles pasado, si no mal recuerdo, en su columna, decía, es la única vez que voy a tocar este tema, pero advertía el no caer en las provocaciones por ser yo el que saque la punta del cuello del caballo si fuésemos corriendo en una carrera y puntear, no permitir con eso que se descarrile a otros, sin importar que a veces podría descarrilarse el proyecto mismo. Y en esto creo que es bien importante anteponer a México sobre todo y entender el gran trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que ha logrado amalgamar, que esto se vuelve fundamental, Álvaro, desde la A hasta la Z, y en ese sentido creo que es donde veo la dificultad cuando unos quieren meterle la pata a otros o buscar cualquier pretexto para buscar confrontación, y donde ya iniciaron esta lucha por meterse la pata los propios y los extraños, en donde veo los riesgos.
Un riesgo que puede, digamos, evitar el triunfo del proyecto de Cuarta Transformación en 2024 o hasta inclusive frustrar de plano este proyecto aunque ganen en 2024. Pues digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cualquier división, cualquier pleito, cualquier obstrucción al propio proyecto, pensando que yo metiéndole la pata a Juan va a avanzar Pedro, es donde creo que podemos equivocarnos. ¿De parte de quién? ¿De Marcelo Ebrard? No hablo en general, no me gustaría poner nombres, yo creo que hay jugadores y ustedes los ponen muchos de ellos en sus libros, no ponen a todos, como dice el dicho. Sin embargo, creo que esta es la parte de lo que se vuelve fundamental, de no perder de vista cuál es el rumbo. El rumbo el presidente lo planteó, un cambio profundo, un cambio de raíz que lleva a crear condiciones que no permitieran que el régimen viejo, este régimen que teníamos en donde el poder fáctico controlaba el poder gubernamental y que se empieza a desquebrajar, el poder fáctico empieza a querer sobrevivir y tomar oxígeno de donde se puede a costa de quien sea, y es capaz de desenchufar al que sea con tal de tomar ese oxígeno. Ese fue un fragmento de la entrevista que tuvieron los periodistas el día lunes con Tatiana Cloutier, que tuvo Álvaro Delgado el día lunes. Y si usted se perdió el programa de los periodistas del día lunes, pues vaya a verlo porque estuvo buenísimo. No solo fue la primera parte de la entrevista con Saldívar, también esa entrevista con Tatiana Cloutier. Además hubo una entrevista con Juan Carlos Monedero, el cofundador de Podemos, de este partido de allá de España. Y él hablaba de que en México hay un prisma sociológico en diversos ámbitos de la vida del país que van desde la judicatura hasta el ejército y también pasando por la universidad. Si se la perdió, también estuvo bastante buena y está también en el canal de Sin Embargo al Aire. Pero el día lunes, Sin Embargo MX también presentó esta otra información que nuestros compañeras reporteras están indagando pues en todos estos correos que fueron filtrados tras el hackeo a la Secretaría de Defensa Nacional, y pues como usted ha visto, poco a poco ha ido saliendo información de qué contienen sus correos. Este primer reportaje que se presentó el día lunes en Sin Embargo MX detalla que la Sedena ha sido durante la administración de Luis Crescencio Sandoval una dependencia asidua a los regalos, los cuales se han enviado a otros secretarios, pero también a políticos con el cargo de amistad de parte del general secretario. Así lo sustentan estos correos que, como le comentaba, que fueron obtenidos por los hackers de este grupo llamado Guacamaya, a los que, pues sin embargo, ya también ha tenido acceso. En uno de estos documentos enviado por la Secretaría Particular del titular de la Sedena, que consta de 5 páginas y fechado de agosto de 2022, inicia con una propuesta de obsequios para un desayuno privado en el campo militar número 1 con Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. Y para ese desayuno la ayudantía le propuso darle a Scherer únicamente el libro 75 aniversario de la creación de las aerotropas en México, y a Harfuch se propuso un regalo, un tequila Casa Dragones con un valor de 4,699 pesos y 4 caballitos de cristal italiano con la insignia del alto mando. Sin más, vamos a ver este reportaje con información de Daniela Barragán. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha sido durante la administración de Luis Crescencio Sandoval una dependencia asidua a los regalos, los cuales se han enviado a otros secretarios, pero también a políticos con el cargo de amistad de parte del general secretario. Así lo sustentan los correos electrónicos obtenidos por los hackers de Guacamaya, a los que sin embargo tuvo acceso. Un documento enviado por la Secretaría Particular del General Secretario, que consta de 5 páginas, fechado en agosto de 2022, inicia con una propuesta de obsequios para un desayuno privado en el campo militar número 1 con Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Para ese desayuno, la ayudantía le propuso darle a Scherer un libro y a Harfush un tequila Cazadragones con un valor de 4,699 pesos y 4 caballitos de cristal italiano con la insignia de alto mando, es decir, del general Sandoval. El mismo documento muestra una lista de todos los obsequios que han sido enviados a Scherer Ibarra, quien es catalogado como amistad de alto mando. La oficina particular de Luis Crescencio Sandoval, según la información revelada en los documentos filtrados, es la encargada de mandarle recordatorios y propuestas de regalos. También le lleva un informe de los regalos entregados a determinados funcionarios, tal como lo muestra el documento de Scherer, pero no es el único. El 4 de abril de 2022, con motivo de su cumpleaños, se le envió al mayor intendente Gerardo Garay Herrera unos lentes de sol marca Cartier, con un valor de 25,760 pesos, siendo el obsequio de mayor valor localizado hasta el momento. La oficina del titular de la Sedena también ha dado obsequios a otros de sus compañeros de gabinete. A la titular de la Secretaría del Bienestar, Adriana Montiel, le envió una mascada marca Pineda Cobalín con un valor de 3,290 pesos, con motivo de su cumpleaños, y a Germán Martínez, titular de la Comisión Nacional del Agua, un estuche de madera con 2 botellas de vino tinto. Durante sus audiencias también obsequia artículos a diputados. Hay distintos correos donde se enviaron las fotografías a los políticos de distintos partidos, en donde posan con los sets integrados por libros y una moneda conmemorativa de 42 milímetros en plata y estuche de madera. Y bueno, el día lunes también el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el nuevo titular de del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que encabezaba Raquel Buenrostro, que ahora es la nueva secretaria de Economía, pues será Antonio Martínez Danigno. Él era el gobierno de México informó que Antonio Martínez Danigno era el titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, o sea que también estuvo involucrado en estos cobros a grandes deudores que pues por años habían gozado de no pagar impuestos, y que durante esta administración y encabezando el SAT por Raquel Buenrostro se ha logrado hacer grandes cobros a estos grandes contribuyentes. Pues ahora Antonio Martínez, quien estaba encargado de esta área, pues pasa a ser el titular del SAT. Y nos vamos ya al martes 11 de octubre. También le vamos a presentar la segunda parte de la entrevista con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, donde pues esta segunda parte en lo personal creo que fue de la más importante de toda la entrevista, ya que pues el ministro habla que pues víctima, como tantos mexicanos, de los excesos de Genaro García Luna, cuyos agentes federales a su mando pues lo encañonaron con armas largas a él y su familia y entraron a robar a su casa. Esto, si usted vio este documental sobre el caso Cassés Vallarta en Netflix, el ministro Saldívar ya adelantaba algo ahí en ese documental. Pues en esta entrevista con los periodistas, el ministro dice que sí, o sea, sí sucedió ese ataque que él narró en el documental, y además en este documental también el expresidente Felipe Calderón dice que él no sabía nada al respecto de ese ataque, pero en esa entrevista con los periodistas, Arturo Saldívar dice que no es cierto, que Calderón miente, pues él sabía, él le informó a detalle lo que sucedió, y pues ahora miente y dice que nunca se enteró de eso. Y también en esa entrevista Arturo Saldívar define el gobierno de Calderón como un gobierno donde el crimen fue institucionalizado. Vamos a ver este adelanto de la segunda parte de la entrevista. Yo diría lo siguiente: es inaudito e inédito que a un ministro en funciones se le haga un ataque desde el crimen institucionalizado, que eso era el gobierno de Felipe Calderón. Esto es realmente gravísimo, gravísimo, que suceda algo así a un ministro en funciones. ¿Qué le habrá pasado al resto de la gente durante este sexenio, que hoy viene a alegar el Estado de Derecho y todo lo que nosotros vemos que dice todos los días? Yo no sé si Felipe Calderón tuvo conocimiento, fue informado previamente a que esto sucediera,
pero por supuesto que estuvo enterado después, y es claro que no tomó ninguna medida y siguió defendiendo a esta mafia hasta el último día de su mandato. Eso me parece que es clarísimo. Nosotros hablamos siempre del crimen organizado, que es la delincuencia de alto nivel que tiene bandas, pero cuando se cometen delitos y actos ilícitos desde el poder del Estado, con la fuerza que implica la inteligencia, las armas, la capacidad de fabricar culpables, de meter gente a la cárcel, de torturar, etcétera, y se hace como un sistema, yo creo que eso es un crimen institucionalizado, porque es el crimen, el delito desde el poder. Yo creo que hubo una tendencia en esa administración de no respetar el Estado de Derecho, de no respetar el debido proceso, de practicar la tortura como un método de investigación, de no cuidar los derechos humanos. Creo que al menos el tiempo que me tocó a mí ser ministro en la primera sala, llegaron muchos temas de este tipo, porque se dice el caso de Florence Cassé porque fue un caso mediático, donde bueno, se llegó a niveles de una descomposición en el proceso que generó un efecto corruptor porque todo era falso, todo fue fabricado. Pero como este caso, hay muchos otros donde la única prueba era la tortura o alguna otra anomalía muy grave, y donde en la primera sala de la corte dejamos en libertad gente pobre, indígenas, mujeres, etcétera. No ha sido el único caso el de Florence Cassé. Bueno, ahí tuvo ese adelanto de la segunda parte de la entrevista con el ministro Arturo Saldívar. También ya está esta segunda parte completa en el canal de YouTube de Sin embargo al aire. El día martes también fue un día muy político, ya que pues se hizo este anuncio de este nuevo frente opositor llamado Unidos, pero previo a esa conferencia de prensa que se dio, donde se dio este anuncio, el presidente les mandó un mensaje a estos grupos de oposición y les pidió que se acuerden que el ciudadano vota por tres cosas: por la organización política, por el candidato o la candidata y por el programa. Por ello les recomendó que lo vayan resolviendo para que ya dejen de estar espiando, gastando dinero y calumniando. Desde ahí ese día el presidente empezó a hablar de que en la oposición había hasta 38 posibles aspirantes a la candidatura de oposición para 2024, y más adelante le vamos a hablar de la lista que el presidente hizo. Pero bueno, el día martes también en este evento que se dio por la mañana, pues un grupo de organizaciones civiles impulsadas por el empresario Claudio X González presentó este nuevo bloque opositor al que llamaron Unidas, el cual se fijó un claro objetivo: derrotar al movimiento de la Cuarta Transformación en las elecciones de 2023 y de 2024. Esta plataforma surge después del fracaso que tuvo la Alianza Va por México, que estaba integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, esta alianza que se viene a la ruptura después de la aprobación de la ampliación de las Fuerzas Armadas en las calles. Y bueno, este nuevo bloque está integrado por 6 organizaciones: Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México. Sobre Sociedad Civil México ya se ha publicado en Sin embargo un reportaje de Álvaro Delgado donde se habla que pues esta asociación la encabeza una panista que ha militado en el PAN sin esconderlo, sin más. Entonces pues empieza este debate también de qué tan ciudadanas son estos nuevos membretes que aparecen en este nuevo frente opositor. Pero vamos a ver este fragmento de cómo se llevó a cabo la presentación el día martes de este nuevo frente. Seamos claros, el resultado electoral de 2018 no se puede explicar más que analizando y viendo los errores y excesos de gobiernos que no supieron enfrentar con éxito los desafíos del presente. En 2021, un grupo de ciudadanas y ciudadanos decidimos pasar de la indignación a la acción. Propusimos a los partidos de oposición formar una alianza que ayudara a detener la destrucción de las instituciones democráticas. 3 de esos partidos aceptaron ir juntos a las elecciones de 2021 y pasar de haber sido rivales históricos. Decidieron unirse
porque lo que estaba y sigue en juego hoy es más importante que la ideología de cada uno. Esta coalición encontró en la ciudadanía un aliado. Las elecciones 2021 convocaron a más votantes que otros procesos. Logramos animar una gran movilización que contó con el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil. Con la alianza se lograron 2 millones más de votos que el partido oficial y sus aliados. Llamamos a los partidos políticos de oposición a que atiendan el mandato ciudadano y que actúen en defensa de nuestra democracia. Y también llamamos a la sociedad a seguir actuando como contrapeso a los excesos del poder. Hemos decidido sumar esfuerzos en torno a una alianza ciudadana que lleva por nombre Unidos. Nuestras 6 organizaciones, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil MX, UNE México y Unidos por México, somos solo convocantes e invitamos a todos ustedes a unirse a este esfuerzo para construir un país mejor. Asumir que la disputa en las próximas elecciones no es solo por la presidencia de la República, también es por el Congreso de la Unión y cargos en los estados. 3. Sabemos que el INE es la única institución del Estado capaz de organizar con neutralidad y efectividad el proceso electoral en 2023 y 2024. Su defensa es un deber permanente. Hacemos un llamado desde acá a los partidos políticos de oposición para iniciar un diálogo sobre estas 5 demandas ciudadanas que se expusieron recientemente a la brevedad posible. Se trata de que en el 2023 y en el 2024 hagamos mejor y más grande lo que hicimos en 2021. Y bueno, como parte de la información del día martes, sin embargo, MX publicó una segunda entrega sobre estos correos filtrados por este grupo de hackers llamado Guacamaya, a los que sin embargo ha tenido acceso, donde un documento específico habla de que el 5 de julio de 2022, el equipo del general Luis Crescencio Sandoval le confirmó en su agenda una reunión con los generales de división Enrique Cervantes Aguirre, Guillermo Galván Galván y Salvador Cienfuegos Cepeda, quienes fueron los titulares de la Sedena de 4 expresidentes, Ernesto Zedillo Ponce de León, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Y bueno, el cuarto sería Luis Crescencio Sandoval. Esta reunión los juntó a ellos 4 y bueno, se habría dado esta reunión un mes después del anuncio de la apertura casi total del campo militar número 1 para la Comisión de la Verdad sobre los hechos cometidos durante la Guerra Sucia, esta apertura que se dio a las familias y a las víctimas de esta llamada Guerra Sucia. Vamos a ver más en este reportaje de mi compañera Daniela Barragán. El 5 de julio de 2022, el equipo del general Luis Crescencio Sandoval le confirmó a su agenda una reunión importante. 3 de sus antecesores en la Secretaría de la Defensa Nacional le habían respondido de manera positiva a su invitación para desayunar el jueves 7 a las 9 de la mañana. De acuerdo con la información obtenida por el grupo de hackers Guacamaya, a la que sin embargo tuvo acceso, el general secretario recibió de su ayudantía una tarjeta informativa en la que anunciaba que los generales de división Enrique Cervantes Aguirre, Guillermo Galván Galván y Salvador Cienfuegos Cepeda aceptaban reunirse con él en el 8º piso de la Secretaría. Sería una reunión de los altos mandos como se le identifica a los titulares de la Sedena de 4 presidentes, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Un mes antes, el 22 de junio, se anunció la apertura casi total del campo militar número 1 para la Comisión de la Verdad sobre los hechos cometidos durante la Guerra Sucia. En el mismo evento, Crescencio Sandoval anunció que habría también un reconocimiento para los elementos que cayeron en cumplimiento de órdenes, lo que desató protestas de los familiares de víctimas de tortura y desaparición forzada. Uno de los invitados al desayuno, Cervantes Aguirre, está directamente relacionado con la violencia en contra del Partido de los Pobres, el grupo guerrillero de Lucio Cabañas.
Hoy su familia es de las que encabeza la búsqueda de la verdad y justicia. Otro de los invitados fue Guillermo Galván Galván, titular de la Sedena con Felipe Calderón, una de las piezas clave durante la guerra contra el narcotráfico emprendida por el panista, en la cual determinó que el ejército dejará los cuarteles para atender problemas de seguridad. La cita que pidió Luis Crescencio Sandoval fue para el 7 de julio, fecha en la que ya estaba el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que tiene entre sus principales conclusiones la participación directa de militares en la desaparición de los 43 estudiantes. El general Cienfuegos siempre deslindó a los militares y evitó que fueran llamados a declarar por este caso. Sostuvo que el ejército no tuvo ninguna responsabilidad de acción en la noche de Iguala. El informe dice lo contrario. El ejército tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo durante la desaparición de los normalistas, pues elementos de esa institución fueron testigos de primera mano de los diferentes episodios que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014. No hay un documento en los correos obtenidos por Guacamaya sobre los temas tratados en el cónclave militar del 7 de julio. La única pregunta que los 3 generales enviaron a Crescencio Sandoval fue sobre qué vestimenta deberían usar en el desayuno. Y bueno, llegamos ya al día miércoles 12 de octubre y en este día le presentamos la tercera y última parte de esta amplia entrevista que tuvieron los periodistas con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, donde él manifestó que comparte con el presidente López Obrador la visión social que se resume en una convicción: por el bien de todos, primero los pobres. Esto y más habla en esta tercera parte el ministro presidente de la Suprema Corte y vamos a ver este adelanto. Hay grupos muy importantes antiderechos, no solo en México, en muchos países. Nos hemos dado cuenta recientemente en Estados Unidos cómo se dio una involución en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres de 50 años. Estamos viendo triunfos de ultraderecha en ciertos países, elecciones muy ajustadas y grupos religiosos muy aferrados a grupos de ultraderecha que pretenden ser oposición política, pero en el fondo lo que son, de lo que se trata es ser grupos antiderechos. Entonces creo que todas y todos tenemos que estar vigilantes, no dar por sentado nada y seguir trabajando todos los días, la sociedad civil, los colectivos que defienden derechos y nosotros como juezas y jueces para evitar que tengamos el riesgo de una regresión en los derechos que hemos ganado. Esto es que se ha venido haciendo un cambio cultural, que no es mérito solo de la Corte, es sobre todo mérito de las mujeres, sobre todo de las jóvenes, de las chicas, de la marea verde, la marea morada, que han venido con esa exigencia, con esos gritos, con esa fuerza, a obligarnos a voltearlas a ver. Yo primero tengo que decir que yo tengo una relación con el presidente López Obrador de respeto, de confianza, de cordialidad y podría decir yo que incluso de afecto. Él ha apoyado, de verdad ha apoyado todos los esfuerzos de transformación del Poder Judicial Federal. Gracias a él pudimos hacer la gran reforma judicial y puedo decir que ha respetado la independencia judicial al margen de las críticas que hace, que eso es distinto. Una cosa es que alguien haga una crítica porque hay decisiones que no le parecen y otra cosa es que haya presiones indebidas o solicitudes indebidas. Nunca el presidente de la República me ha pedido nada, mucho menos algo indebido, y de tal suerte que en el terreno personal e institucional esa es la relación que llevamos. Por lo demás debo decir que todos los presidentes de la Corte anteriores a mí llevaron una relación cordial, respetuosa con los presidentes de la República anteriores, nada más que lo hacían de manera secreta y no se hacía transparente como lo hacemos ahora. Yo no quiero meterme en las medidas ya especiales que el presidente ha impulsado en estos 4 años,
porque muchas de ellas llegarán a la Corte. Pero ¿en qué coincido? En la visión social del presidente de la República, en que es importante voltear a ver a los pobres. Yo coincido que por el bien de todos, primero los pobres. En eso coincido plenamente con el presidente. Si se perdió alguna de las partes de esta entrevista con el ministro Arturo Saldívar, véalas en el canal de YouTube porque fue una entrevista muy, muy buena. Y bueno, para cerrar con una buena noticia, el día miércoles, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca aumentar los días de vacaciones en México. La reforma fue avalada por unanimidad en la comisión, por lo que ahora fue turnada al Pleno del Senado de la República para su discusión y votación en los próximos días. Este dictamen busca ampliar de 6 a 12 días como mínimo las vacaciones en el primer año de trabajo. Asimismo, contempla modificar el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo para instaurar que los trabajadores puedan disfrutar de esos 12 días de descanso de manera continua. Así es. Imagínense, ya está por dar el último paso esta reforma ya en el Pleno del Senado, y de ser así, pues ya tendríamos 12 días de vacaciones desde el primer año de trabajo. Y bueno, países como Cuba, Brasil y Panamá otorgan a sus empleados 30 días de vacaciones por año laborado, mientras que en México los trabajadores tienen derecho a tomar escasos 6 días de descanso anualmente. Ya conforme va uno acumulando más años, pues le van sumando 2 hasta que llega a un cierto tope. Y bueno, esta cifra va aumentando, pero pues no llega a compararse con las vacaciones que disfrutan en otros países de América Latina, del Caribe incluso, y pues ya no hablar de las vacaciones que tienen, por ejemplo, en países de Europa. Pero ojalá ya está a nada de aprobarse esta reforma sobre las vacaciones. Y bueno, todavía me faltaba una noticia del día miércoles que también es muy, muy importante, y es que el presidente López Obrador anunció la mañana de ese día que Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, ahora ex titular, pues presentó su renuncia al cargo, ya que se irá a realizar una tarea a su estado natal, el Estado de México. Y aunque ese día el presidente no quiso revelar mucho, pues Horacio Duarte sí dijo que se iba a la batalla maestra. Hay que recordar que él fue uno de los aspirantes de Morena para ser el candidato a gobernador en ese estado, que algunos de quienes participaron en esta encuesta, que finalmente ganó la maestra Delfina Gómez, que ahora es presidenta del comité allá en Morena, pero pues se perfila para ser la candidata en esa entidad. Más adelante le vamos a hablar de una entrevista que tuvimos ayer en Los Periodistas. Y bueno, vamos a ver este momento de la mañanera, porque hubo comparaciones ahí con el momento de la renuncia de Tatiana Cloutier a cómo se dio el momento con la renuncia de Horacio Duarte. Vamos a ver este momento. Horacio ha hecho una labor de primer orden y queríamos que se informara aquí y que la gente lo supiera, porque Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Lo mismo que en el caso de Tatiana, ¿no? Que nos ayudó tanto para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo Horacio. En este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México. Ya no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde, pero tú sí, ya al rato en el Twitter, en el Zócalo, en el Zócalo, ya puedes, ya allá afuera, pero aquí no se puede hablar de eso. Nada más, miren. Gracias. Campeón. Gracias.
No te voy a abrazar porque Si no, se ponen. Sí. Ya. ¿A qué horas puedes hablar afuera? Ya. Voy a la batalla maestra. ¿A qué? A la batalla maestra. Bueno. Y muchas gracias por la compañía. Gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues ahí está ese momento de la renuncia del ahora ex titular de aduanas, que dice el presidente: tampoco le doy abrazo para que no vayan a hablar, en referencia de cuando renunció la semana pasada Tatiana Cloutier, que ella le dio el abrazo, pero como él estaba aplaudiendo, no la abrazó, entonces ahí empezó la polémica, ¿verdad? Pero bueno, vamos ya al jueves 13 de octubre, el día de ayer. Antes de comenzar con la información de este día, pues es momento de pedirle que nos deje sus likes, por favor. En estos momentos estamos en la Liga de los Periodistas, súmale los likes aquí, siempre son buenos, pero también más tarde se va a subir Sin Embargo Semanal solo al canal de YouTube de Sin Embargo al Aire. Ahí también déjenos sus likes, sus comentarios. Dulce y yo siempre estamos atentos de ellos para pues tomar en cuenta qué nos faltó e irle sumando siempre a este resumen semanal. Y bueno, vámonos a la primera nota del día jueves, y es que la Cámara de Diputados avaló en los primeros minutos del jueves, es pasadito la medianoche, la reforma constitucional que extiende de 5 a 9 años la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, una reforma que ya había sido avalado por el Senado. Bueno, ya sabe usted, primero fue avalada una reforma en Cámara de Diputados, pasó al Senado, en el Senado hicieron modificaciones, se avaló allá y regresó a diputados para su aval, que se dio la madrugada del jueves. Y fue un maratónico debate que se prolongó por 8 horas, pero finalmente la Cámara Baja aprobó la reforma con 339 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones. Y bueno, como es una reforma constitucional, ahora debe ser avalada por más de la mitad de los congresos estatales antes de ser promulgada por el Ejecutivo. Y así como fue avalada el jueves en la madrugada, ya por la tarde el Congreso de Oaxaca se convirtió en el primero en avalarla también. Y bueno, vamos a otra información del día jueves, y es pues esto que les comentaba ya de este mensaje que les mandó el martes el presidente a estos grupos de oposición de que ya se vayan apurando, que definan qué tal. El presidente hablaba de 38 candidatos, o 38 más bien posibles candidatos o aspirantes que busquen la candidatura de la oposición. Pues el día de ayer dio a conocer una lista con 43 nombres de estos posibles aspirantes de la oposición, entre los que destacan personajes de la política, del sector empresarial, así como de los medios de comunicación e incluso de redes sociales. Vamos a escuchar un fragmento de esta parte de la conferencia matutina del día de ayer, que estuvo bastante amplia porque el presidente mencionó a uno por uno, y aunque su lista tenía 42, luego le sumó al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Vamos a ver un fragmento de esta parte de ayer de la conferencia matutina. Pues vamos a dar a conocer, porque son los que han expresado que quieren o han aparecido en encuestas o los han propuesto, para que vean cuántos hay del bloque conservador. Dije que eran 38, pero 42. Salieron 42. A ver, de una vez vamos a destapar. Agustín Cárdenas, él es el que fue secretario de Hacienda y del Banco de México, sí. Creo que está ahora en el Fondo Monetario Internacional. Tiene mucho apoyo de los financieros mexicanos. Alejandro Moreno es el presidente de Beatriz Paredes, pero ella ya manifestó que quiere. Sí, ya manifestó, ya la propusieron. También. Ella es senadora. Sí, senadora. Y fue gobernadora de Tlaxcala.
Carlos Loré de Mola, no, pues. Carlos Medina Plasencia, que fue gobernador de Guanajuato. Claudio X González. Pues eso es lo que algunos de ustedes dieron información. Tómenla. Es lo que aparece de dominio público. Pues ahí está esa lista que hizo el día de ayer el presidente de 43 aspirantes a la candidatura de oposición de 2024. Como él mismo dijo, ya los destapó y pues ya después vinieron las críticas de que solo quiere dar la vuelta y quiere desviar la atención, pero ahí nombró a muchos, ¿verdad? Y bueno, el día de ayer también ya se le vino a mosquear un poco la fiesta a Claudio X González luego de la presentación de su nuevo Frente Unidos, y es que este nuevo Frente Unidas comparte nombre con una agrupación del Estado de México que apoya a Morena y que estaba registrada desde 2020 ante el INE y que estaba registrada como agrupación política nacional. Y bueno, esta también llamada organización Unidos por un Mejor País, pues ya el día de ayer, el presidente nacional de esa agrupación política, Juan Hugo de la Rosa García, manifestó su rechazo a que personas identificadas con la derecha y con los intereses de grandes empresas pretendan adueñarse ilegalmente del nombre de la organización y que tiene registro pues ante el INE. De la Rosa adelantó que en los próximos días iniciarán acciones legales para que el INE intervenga, pues dijo, no quieren que lo relacionen, pero tampoco quieren que les roben el nombre. Ahí está esa organización del Estado de México. Y pasando a otra información del día de ayer, continuando con estos documentos que fueron hackeados de la Sedena, que fueron filtrados por este grupo llamado Guacamaya, pues sin embargo también encontró que en octubre de 2020 la noticia de la detención del general Salvador Cienfuegos, quien fue titular de la Sedena con Enrique Peña Nieto, ocupó todos los espacios de la prensa al tratarse del primer militar de alto rango detenido en Estados Unidos. Y bueno, la Sedena, de acuerdo con estos documentos, hizo un monitoreo hora por hora sobre lo que reportaba la prensa y hasta elaboró un cuestionario enviado a distintos mandos con sus respectivas respuestas sobre la detención del extitular de esa dependencia. Vamos a ver más de este reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán. Los correos electrónicos obtenidos por el grupo de hackers Guacamaya contienen diversos reportes sobre la imagen del Ejército Nacional. Se trata de informes que indican cuántos comentarios, clasificados en positivos y negativos, se emitieron en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional a raíz de la detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda a finales de 2020 y su exoneración en enero de 2021. Los informes enviados vía correo electrónico muestran los monitoreos realizados cada hora sobre las publicaciones de medios de comunicación y algunos análisis sobre la durabilidad del enojo en contra del ejército. En octubre del 2020, la noticia de la detención del extitular de esa dependencia durante la administración de Enrique Peña Nieto ocupó todos los espacios en la prensa al tratarse del primer militar mexicano de alto rango detenido en Estados Unidos. El gobierno federal lo tomó como una afrenta contra la soberanía de México y días después, el 18 de noviembre de ese año, regresó al país, luego de que Estados Unidos retirara los cargos en su contra por narcotráfico y lavado de dinero. El exsecretario no fue detenido y autoridades mexicanas solo le informaron que era investigado en el país, según informó ese día la Fiscalía General de la República, quien el 15 de enero de 2021 notificó a las autoridades estadounidenses la decisión de retirar los cargos contra Cienfuegos. La Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, dijo tener la certeza de que el exfuncionario no realizó acto alguno del que pudiera comprobársele cualquier conducta delictiva. Para el 12 de febrero de 2021, el general secretario Luis Crescencio Sandoval recibió una actualización sobre las publicaciones realizadas en redes sociales referente a la exoneración por parte de la Fiscalía General de la República al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda.
puede leerse en el documento a la cabeza de la primera de las 3 páginas. Le sigue un cuadro que detalla las publicaciones hechas en Facebook, Twitter y YouTube desde el 14 de enero, un día antes del anuncio de la Fiscalía General de la República, hasta el 16 de enero. Se le informa al general de la cantidad de reproducciones, en el caso de videos, el número de me gusta y cuántas veces fue compartida la entrada. En total, se detectaron 47.803 notas y comentarios con un porcentaje de positividad que no llegó ni al 1%. Además, hay otros 2 documentos relevantes enviados a distintos mandos de la actual Sedena fechados en octubre de 2020. Es un cuestionario con sus respectivas respuestas sobre la detención de Cienfuegos y también se indicaron los temas que se deben reforzar en las declaraciones. Y bueno, ya pasamos al día viernes 14 de octubre, el día de hoy, y tenemos una información también, pues el presidente ha seguido hablando sobre los aspirantes para 2024, ya en la semana había hablado de sus hermanos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el titular de Segov, Adán Augusto López. Pues el día de hoy reiteró, son mis hermanos los dos, en referencia a esto al canciller Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, 2 de los principales aspirantes a sucederlo, y luego añadió, y mi hermana Claudia, sobre la jefa de gobierno. El mandatario mexicano señaló a estos 3 principales aspirantes de Morena para la elección de 2024 y también dijo, somos muy amigos. Cuestionado sobre a quién quiere más de sus hermanos, dijo con una sonrisa, como en la familia se quiere a todos, todos por igual, no hay diferencia. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente. La verdadera lealtad es al proyecto de nación que se defiende. La lealtad a los hombres, a las mujeres, ¿no?, en política es relativa, es como suele pasar, no en todos los casos, pero sí, de que uno tiene en política amigos de mentira y enemigos de verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos une con Marcelo, con Adán, con Claudia? Es una lealtad a un proyecto. Eso está por encima de lo personal. En eso es que estamos arriba. Porque nuestros adversarios ni siquiera tienen un proyecto. O sea, no se conoce. Nosotros tenemos un proyecto de transformación que estamos aplicando. Pues solo que el proyecto sea, como lo hemos venido sosteniendo, el conservadurismo. ¿Y qué es como proyecto el conservadurismo? El mantener el statu quo, el mantener los privilegios, el mantener las injusticias, el que siga el clasismo, el que siga el racismo, el que siga la discriminación, el que siga el saqueo. Un poco lo que sucedió cuando engañaron de que iba a haber un cambio. Y fue más de lo mismo.
Y bueno, esta mañana se confirmó una noticia que estaba circulando como trascendida desde ayer por la tarde. Y bueno, el presidente López Obrador anunció que Luz María de la Mora dejó su puesto como subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Y también reiteró que tiene confianza en la nueva titular de esa dependencia, Raquel Buenrostro. En su conferencia de prensa, el presidente adelantó que también ya se había tomado la decisión de quién iba a ocupar ese cargo y explicó que se trata de un cambio y hay que estar renovando. Entonces no se dieron más detalles. Ella era la encargada pues también de estas negociaciones que se tenían con Estados Unidos como parte del TEMEC por los reclamos que han habido. Más tarde, hoy mismo, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, anunció al nuevo subsecretario Alejandro Encinas Nájera, quien va a tomar esta titularidad del Comercio Exterior en sustitución de Luz María de la Mora. Y también dice que, bueno, se informó que se le pidió la renuncia tras el cambio en la titularidad de la dependencia. El licenciado Luis Abel Romero López también fue nombrado subsecretario de Industria y Comercio. En un comunicado, la Secretaría de Economía informó hoy: con este equipo se fortalece el diálogo dentro del Gobierno de México, fundamental e indispensable para la elaboración coordinada de las respuestas a las consultas del TEMEC, que privilegia un diálogo y una negociación con argumentos jurídicos. Pues todo parece indicar que se debe a cambios en la titularidad. Pero vamos a una última información del día de hoy, de este viernes, y es que la Suprema Corte de Chile rechazó la solicitud de extradición de Mauricio Toledo Gutiérrez, quien era el alcalde de Coyoacán, que es requerido por las autoridades mexicanas por supuesto enriquecimiento ilícito. La sentencia de primera instancia fue revocada por la segunda sala del máximo tribunal tras establecer la improcedencia de la extradición del exdiputado federal, al considerar que con eso cumplió en la especie el principio de mínima gravedad del delito. De acuerdo con este fallo, la extradición solo procede por delitos de gravedad y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad. Toledo es investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México por este delito de enriquecimiento ilícito. Por la dependencia le acusa que desde el año 2016 se detectó que el exlegislador tenía varias propiedades que no iban acorde al salario del funcionario público y que además no había logrado pues demostrar su procedencia. Vamos a ver qué sigue con este tema, porque también era un asunto pendiente la extradición de este exfuncionario capitalino. Y bueno, hemos llegado al final de este Sin embargo semanal. Esta semana no estuvo con nosotros Dulce Olvera, pero el próximo viernes ya estará aquí de vuelta. Les agradezco muchísimo habernos acompañado hasta esta hora de la noche de viernes. Seguramente si usted ya está por descansar, o hoy que es noche de viernes y quincena, va a salir un rato, pues cuídense mucho, descansen mucho si ya van a descansar y no se despeguen de Sin embargo MX, manténganse muy bien informado, porque ya sabe que aunque no tenemos programas en vivo el fin de semana, pues en Sin embargo MX siempre va a estar usted muy bien informado, y a partir del lunes pues no se pierda todos los espacios de Sin embargo al aire. Soy Ilse García y le agradezco mucho habernos acompañado esta noche y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima.